Hola a todos, ¿cómo están? Hoy vamos a ver los secretos y lealtades familiares. Hola, hola, los que están en el Meet, los que están en TikTok y los que están en Facebook. Hola, Barbarita, Mari, Aarón, Chayito, ¿quién más está? No alcanzo a ver quién más está. Hola, Ale, buenas noches. Hola, ¿cómo estás? Gracias. Qué bueno. Por fin te vemos y te escuchamos. Ah, sí. Sí, muy bien. Muy bien. Aquí no sé cómo ponerle en TikTok el nombre, como es una de las primeras veces que estoy. No sé cómo colocarle el nombre aquí, pero bueno. Vamos a ver hoy el tema de lealtades y secretos familiares, que eso es un súper temazo, la verdad. Espero que, bueno, que todos estemos muy atentos a este tema. Voy a los que están en el Meet, les voy a compartir pantalla, ¿sí? Para que puedan ver. Esto realmente es un súper tema. A ver, aquí está. Necesito que me digan si ya pueden verlo, si ya lo ven o no. No, todavía no, Ale. Ok, a ver ahora. Ya. Muy bien, muy bien. Muy bien. Qué bueno. Espérenme. Compartiendo pantalla, ya va. Voy a cerrar aquí. Cualquier duda que tengan, por favor. Aquí me dice que no responde esto, no sé por qué. Bueno. Sí me están viendo bien, ¿verdad? ¿Los de Meet? Sí. Ok. ¿La pantalla la están viendo bien? Sí, te ve más bien, sí. Bueno, lo que pasa es que aquí tengo una situación, ya va. Estamos esperando un ratito, dando tiempo para que se terminen de conectar las personas que quedaron de conectarse. Sí, es un tema muy interesante, me gustaría mucho que lo toquemos con mucha conciencia, la verdad. Porque este tema de las lealtades y los secretos familiares nos habla de muchas... Hola, hola, ¿quién me está saludando? Jesús. Hola, no sé, no los alcanzo a ver mucho, no alcanzo a ver. La verdad, discúlpenme si no los alcanzo a ver, y saludarlos a todos. La verdad que en TikTok es la segunda vez que transmito, y la primera vez lo hice a través de otra cuenta y ya me dieron chance de dar el live por la cuenta mía. Prácticamente siempre lo he hecho a través de Facebook y después lo subimos a YouTube. Y bueno, los invito a que revisen el canal de YouTube, Coacharte y Sanarte, Ale Rinkeisen.
en donde vemos todos estos tipos de temas y quedan grabados, quedan grabados ahí. También tenemos un canal en Spotify, es un podcast que tenemos, que también se llama Coacharte y Sanarte Ale Rinkeisen, por si quieren escucharlo y buscar algunos de los temas que están ahí, que son todos de este tipo de interés, ¿no? De autoconocimiento, autoconciencia, constelaciones familiares, biodescodificación, regresiones a vidas pasadas y todo eso, ¿no? Bueno, vamos a comenzar de una vez. Nosotros, en este momento de nuestras vidas, en este momento de la vida de la humanidad, no podemos hablar de que existen árboles genealógicos sanos o completamente sanos, porque vivimos en una humanidad que está muy descompuesta. Entonces, cuando se habla de un árbol sano, se habla de un árbol que da frutos dulces, frutos nutritivos, aunque el árbol no esté derechito o esté medio torcido, pero que dé frutos sanos. La mayoría de las familias en la actualidad están desmembradas, están con una cantidad de situaciones muy fuertes, hay una confusión a nivel de humanidad que está viendo como un cambio de paradigmas tan fuertes que como que no encajamos en ningún lado, como que estamos como desubicados. No sé si ustedes, disculpen, tengo mucha tos. Pero si ustedes se fijan, hemos sido bombardeados con una cantidad de información destructiva en relación a las familias, en relación a los roles como femenino, como masculino, como unidad, como almas, ¿sí? Entonces, vivimos bajo el yugo de una información tóxica todo el tiempo que no nos deja tomar ni siquiera el lugar que nos corresponde a cada quien dentro de nuestro sistema familiar. Entonces, a veces hacemos de papá y de mamá cuando en realidad tendríamos que ser hijos, o hacemos de papá o mamá cuando tendríamos que ser esposos. Entonces ustedes imagínense el tremendo conflicto que existe a nivel de las familias, porque estamos todos cumpliendo roles que no nos corresponden, diferentes, no sabemos dónde ubicarnos, energéticamente hablando, ¿no? Entonces, si nosotros vemos los resultados en nuestra vida, que son resultados de mucho dolor, de mucho sufrimiento, de mucho padecimiento y todo eso, es obvio que es porque venimos de un árbol enfermo, de un árbol tóxico. Entonces, cuando el alma de nosotros empieza a buscar sanarse, ¿sí? ¿Qué hace la persona? La persona empieza a indagar, a investigar, a moverse para ver cómo consigue respuestas de todo eso que le está pasando, ¿no? Entonces empieza a romper contratos, ¿sí? De mantenimiento neuróticos que tiene el árbol, porque si ustedes se fijan, hay repeticiones y cosas que les comentaba la semana pasada. Cuando algo se nos repite muchas veces en la vida, esas cosas que se están repitiendo y repitiendo y repitiendo, a nosotros nos están mostrando que hay algo que nos está diciendo, aquí hay un nudo, aquí hay una situación, aquí hay un problema.
dentro del árbol. Aquí hay un problema en la familia. Entonces, esa persona que está buscando y que está investigando, justamente lo está haciendo porque siente esa gran necesidad de la transformación, ¿no? Y de sanar todo esto. Hay algo importante, fíjense, que nosotros, si hablamos de neurolingüística, les voy a hablar de las palabras, el significado profundo de cada palabra. Nosotros, hay muchísimas palabras, o la gran mayoría de las palabras, tiene un significado, pero tiene un significado tan profundo y que muchas veces no entendemos. Nosotros, cuando hablamos de familia, ¿sí? La palabra familia viene del latín famulus, que famulus significa esclavo doméstico. Entonces, la familia, nosotros decimos, bueno, es que la familia es lo más grandioso que uno puede tener y todo eso. Pero si nosotros vamos al contexto de lo que representa la familia, nosotros nos vamos a ver inmersos en una situación donde como familia traemos una cantidad de cosas grabadas en el ADN que nos están haciendo que seamos unos esclavos de repeticiones mecánicas de nuestros ancestros. Entonces, si nosotros llegamos a una familia, ¿sí? Tenemos que darnos cuenta que esta familia trae toda una información genética, ¿sí? Pero por algo hemos llegado a esa familia, por algo estamos en esa familia, por eso estamos en ese árbol genealógico, y tenemos que reconocer que esa familia estuvo antes de que nosotros llegáramos y seguirá estando después que nosotros nos vayamos. Pero nosotros tenemos que reconocer que estamos cargando, o sea, somos una generación viva, pero estamos cargando o caminando mínimo, cargando 2 generaciones de muertos en nuestra espalda, mínimo, porque se habla de 7 generaciones, ¿no? Pero mínimo segurito estamos cargando a nuestros padres y a nuestros abuelos, ¿sí? Pero hay mucho más. Si nosotros hablamos solamente de esas 2 generaciones a la espalda de nosotros, tenemos esta carga familiar tan pesada, porque, como les decía, nosotros vemos a la familia como el clan, ¿sí? La tribu, ese sistema que nos protege de alguna manera, ¿sí? Pero resulta ser de que yo soy parte de esa familia, pero esa familia, yo les comentaba, ¿no? Si nosotros estamos cargando a nuestros padres, a nuestros abuelos y a nuestros bisabuelos, tenemos mínimo una carga de 14 personas encima, que estamos repitiendo situaciones. Entonces nosotros, para poder tener una perspectiva clara de esto, necesitamos mínimo conocer qué es lo que cargaban como secretos, como información, como situaciones, porque recordemos que ahorita nosotros podemos hablar un poco más abiertamente de las cosas, pero hace un tiempo atrás, nuestras abuelas, por ejemplo, o nuestras madres no podían hablar de muchas cosas porque eran mal vistas. Entonces, si nosotros o si alguno de nosotros quiere abrir el campo y abrir el tema de algunos secretos dentro de la familia, ahora está como más abierto, ¿sí?
Pero antes eso no era bien visto, no podías decir muchísimas cosas, porque eras criticado, juzgado, condenado y excluido del clan. O sea, si eras una persona, por ejemplo, una oveja negra, era excluida del clan. Si alguien cambiaba las historias o, o tenía una forma de ser diferente al clan, era excluido del sistema. Entonces nosotros es importante que conozcamos, ¿sí?, la historia de nuestra familia, que empecemos a integrarnos con la historia de nuestra familia, a conocer, porque miren, muchas veces a mí me llegan pacientes y les digo, ¿qué sabes de tus papás? Les empiezo a preguntar cosas de sus padres. No conocen prácticamente nada, ¿sí? Nada. Si tú no conoces nada de tus padres, ustedes imagínense, o sea, es es como querer buscar tus orígenes en la nada, porque no reconoces nada de tus padres, no reconoces de dónde vienes, no sabes nada de ti, y esas son tus raíces. Entonces, quieres hacer cosas, salir adelante, pero no te das cuenta que tienes una cantidad de nudos transgeneracionales tan fuertes que no te dejan, que no te sueltan. Entonces necesitas descubrir, ¿sí?, qué limitó a tus ancestros y los motivos que tuvieron, ¿sí?, para que los limitara. Empezar a integrar a la familia, a conocer, ¿sí?, y a integrar con amor las fortalezas que tuvieron tus ancestros. Darte cuenta, reconocer las fortalezas que tenían cada uno de ellos. Porque a veces vemos las cosas malas, pero las buenas no. O al revés, vemos las positivas y las negativas no las queremos ver. Aprovechar la gran oportunidad de cortar patrones y programaciones familiares para reescribir tu propia historia. Pero si no sabes qué es lo que vas a cortar, entonces tienes que ponerte a estudiar, a analizar, a ver, a reconocer de dónde vienes, cuáles son tus orígenes, ¿sí? Aceptar de que tengo, o sea, no tengo por qué repetir las mismas historias de mi familia, pero ¿por qué las estoy repitiendo? Necesito saber por qué estoy repitiendo. ¿Qué me quiere decir eso? Pero para no repetir, porque fíjense, mucha gente, les voy a poner un ejemplo, ¿sí? Y un ejemplo clarísimo que me pasó a mí. Mi mamá y mi papá se casaron un 27 de junio. Y con el papá de mi hija, o sea, yo no busqué la fecha, sino que justamente llegó un maestro que yo tenía en esa época, que nosotros teníamos en esa época, y como la única fecha que estaba disponible era el 27 de junio, oh sorpresa que nos casamos el 27 de junio. Nos casamos el mismo día que mi papá y mi mamá. Sin querer, o sea, no fue una cosa que yo dije, no, lo propusimos, la idea era hacerlo y casar, no. Entonces son cosas que se repiten. O sea, no es algo que tú lo haces a propósito, ¿sí? Se dan, ¿no? Se dan. O, por ejemplo, o alguien que se casa, justamente elige, no se da cuenta, y se casa en una fecha luctuosa, donde se murió su abuela, su abuelo o alguien de la familia, justamente elige ese mismo día. Aniversario luctuoso, ¿sí? O te casaste y resulta que se muere justamente un familiar 2, 3 años después, ese mismo día. Eso te está diciendo algo, eso te está mostrando algo, porque es una repetición que se está dando. Entonces necesitas
O sea, algo te está diciendo, te está poniendo el dedo ahí para que tú veas eso y digas, wow, ¿qué hay acá detrás de esta información que a mí me está mostrando algo? ¿Para qué? Para trascenderla, no para repetirla infinitamente, porque no sabes ni por qué. Entonces necesitas reconocerlo, porque si lo vas a hacer, que sea consciente. Si vas a hacer algo, que sea consciente, no inconscientemente. Porque al trascender las cosas vas a mejorar todos los aspectos de tu vida. Al tomar conciencia, eso lo puedes llegar a sanar y vas a sanar a toda tu familia. Entonces, al conocer esos patrones, programaciones, creencias, historias de tu familia, vas a liberarte y vas a liberar a todas esas personas que vienen detrás de ti. Y por supuesto, honrar y respetar a tus ancestros y a todas las decisiones que ellos tomaron con anterioridad. Porque muchas veces nosotros tendemos a juzgar las decisiones que tomaron nuestros antepasados, nuestro padre, nuestra madre, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos. Tendemos a juzgar sin darnos cuenta que ellos hicieron o tomaron las decisiones que tomaron. Justamente, hola Imelda, te mando un abrazo grande. Tomaron esas decisiones porque nosotros hoy no pudiéramos tomar otras decisiones diferentes si ellos no hubieran tomado esas decisiones. Porque en todas esas decisiones está el conocimiento y la sapiencia de algo que ellos tuvieron que vivir y que nos los dejaron como un aprendizaje. Entonces tengo que reconocer que yo soy parte de ese sistema familiar y de toda esa información que hay. Muchas de las enfermedades que nosotros cargamos están íntimamente relacionadas con los secretos familiares. Las relaciones entre la enfermedad y los secretos familiares se hace bastante evidente cuando empezamos a hacer el estudio del árbol y nos empezamos a dar cuenta que la familia es como una olla de presión, ¿sí? Donde ha guardado secretos, tabúes, silencios, vergüenzas, locuras, robos, infidelidades, cárcel, incestos, abusos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces la enfermedad no es una solución al problema, pero sí es la invitación a enfrentar ese conflicto familiar que ha mantenido ese secreto, ¿sí? Entonces, si nosotros queremos sanar eso, tenemos que manifestarlo. Dice François Dolto, dice, lo que es callado en la primera generación, la segunda lo lleva en el cuerpo. ¿Sí? Lo que es callado por mis padres, lo voy a llevar yo cargando. O lo que es callado por mis abuelos, lo van a llevar mis padres en su cuerpo como una enfermedad. ¿Hasta aquí alguna pregunta? No, está muy claro. Bueno, muy bien. ¿Qué cosas venimos cargando nosotros en el cuerpo? Nosotros tenemos que reconocer que hay lugares y partes del cuerpo que a nosotros nos hablan, nos dicen, ¿no? Entonces tenemos que reconocer que el lado derecho de nosotros, hasta esta parte de aquí, hasta el cuello, está relacionado con el papá. Y la parte izquierda está relacionada con la mamá. Y en la parte de la cabeza cambia porque el sistema nervioso aquí hace un cruce. Entonces el lado izquierdo de la cara está relacionado con papá y el lado derecho con mamá. Y aparte hay partes, por ejemplo, la cabeza, la zona del
de la cabeza, esta parte de la cabeza, está relacionada con el padre, y la parte de la boca, de aquí para abajo, está relacionada con la madre. Entonces, el vientre está relacionado con la madre, la espalda con la carga de los padres, ¿sí? Las rodillas están relacionadas con los abuelos. Y bueno, inclusive hasta la forma de caminar de las personas están hablando también. O sea, todo el cuerpo habla, todo el cuerpo tiene tiene memorias, y las formas, las expresiones, ¿sí? Están hablando. Nos dicen cosas, nada más que nosotros es como si el cuerpo hablara en chino y nosotros hablamos en español. Entonces no entendemos, o sea, el cuerpo nos quiere decir, pero no le entendemos, ¿sí? Entonces el cuerpo lo expresa de muchas formas, nos habla, nos dice de muchas maneras, y una de esas maneras es la enfermedad. O sea, él habla, él dice qué está pasando, ¿sí? Entonces, los duelos no hechos, ¿sí? Marcan ciertas cosas dentro del cuerpo, que la persona se enferma, puede tener situaciones en donde nos dice, ¿no? Nos dice qué es lo que está pasando. Las lágrimas no derramadas, por ejemplo, ¿sí? Generan ciertos conflictos y ciertas cosas. Como les decía, los secretos familiares, las identificaciones inconscientes, lealtades invisibles, ¿sí? Todo eso va quedando como un registro de información en los hijos, en los nietos, en los bisnietos, y a veces se expresa como accidentes. La gente tiene accidentes y no sabe ni por qué, y sin embargo es una forma de hablar del sistema familiar, ¿sí? Y uno puede decir, no, pero es que yo me tropecé y me caí y me lastimé la cara. Dice, pero algo, ¿sí? Algo te está queriendo decir eso. Porque ¿por qué te lastimaste o las rodillas, o por qué te golpeaste una mano, o por qué te partiste un brazo, o por qué te volteaste en el carro, ¿sí? Todas esas cosas las genera el inconsciente de la persona. Entonces nosotros tenemos que reconocer esto para poder transformarlo, porque si no seguimos viviendo en automático y no nos damos cuenta de nada, de por qué se nos presentan las cosas que se nos presentan. Lo que no se expresa con palabras, se expresa con dolores, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que... O sea, es como decir, este dolor no es mío. Exacto, exacto. Ese libro es un librazo, de verdad que, Dios mío, es una cosa impresionante, ¿no? Se los recomiendo. Este dolor no es mío. Es un libro que habla realmente de eso, ¿no? De cómo el cuerpo, cómo la vida te va hablando y te va diciendo todo lo que hay detrás en la familia, ¿no? Y hay situaciones que se te presentan una y otra vez, y no es por mal, sino es justamente para que tú lo veas, para que alguien del sistema familiar lo vea y lo pueda transformar, lo pueda limpiar, ¿sí? Por ejemplo, hay casos de niñas que se caen o se lastiman, ¿sí? Y se pinchan con un palo, por ejemplo, y pierden su virginidad por un accidente, ¿no? Y si se hace un análisis hacia atrás, se ve que la abuela ha sido víctima de abusos sexuales y todo eso, o la abuela se quedó embarazada de un abuso y nació
la mamá de la niña, cosas así, ¿no? Entonces, el accidente sucede, ¿por qué? Porque está hablando, está diciendo algo, ¿sí? Está mostrando. O hay personas que tienen una relación o relaciones de pareja, una y otra y otra y otra, que nunca se llevan bien, siempre son abusadas por las parejas, maltratadas, etcétera, y resulta de que están mostrando los abusos que han vivido sus ancestras, ¿sí? Ya sea abuso, violaciones, abusos de cualquier tipo, ¿sí? Entonces, son cosas que nosotros necesitamos prestarle atención. ¿Por qué? Porque nosotros cargamos lealtades familiares que son inconscientes. Y esas lealtades familiares inconscientes las repetimos y las repetimos hasta que nos demos cuenta. El día que nos demos cuenta y le hagamos un duelo a esa situación, nos liberamos por siempre y para siempre, no solamente nosotros, sino que liberamos a todo el clan, liberamos a nuestros hijos, liberamos a nuestros nietos, bisnietos y a nosotros cuando volvamos a venir. Entonces, todo lo que nosotros podamos llegar a hacer, o a estudiar, a analizar y a trascender, a comprender de todo eso, es para nosotros mismos y para toda nuestra familia. ¿Cómo se puede? Les he ido poniendo así como preguntas, ¿no? Bauti dice, Bauti, hola, una pregunta, hazme la pregunta, corazón. Yo, pónganme directamente la pregunta porque les digo que estoy aprendiendo a manejar esto del TikTok. Entonces, no sé cómo, ahorita estoy viendo, me estoy regresando para ver. Pero sí, Bauti, ponme la pregunta, por favor. Con mucho gusto yo les contesto. Igual que las personas que están en Facebook. Bueno, las que están en Meet. Hola, Oli, tanto tiempo, ¿cómo estás? Las personas que quieran hacer preguntas, pongan la pregunta, por favor, con mucho gusto. Yo la leo y les voy contestando, les voy respondiendo. ¿Cómo se puede observar los secretos en el árbol genealógico? ¿Por qué hay secretos? ¿Por qué han habido secretos dentro del árbol? ¿Sí? Eso tenemos que ver. Puede ser por miedos, por vergüenza, por culpa, por intentar proteger. Fíjense que la mayoría de las veces cuando uno dice, no, es que yo traté de proteger a mi hija, de decirle, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo, ¿no? Hay veces que la persona, la hija, no es hija del esposo que tiene en ese momento, ¿sí? Ella se quedó embarazada a lo mejor de otro hombre, ese hombre la abandonó, la dejó, entonces se enamoró de ella, este señor que está con ella, la aceptó a ese hijo como si fuera de él, a esa hija, y la tomó como hija propia, ¿no? Pero resulta que esa niña se va criando, se va desarrollando, pero el inconsciente de ella sabe que ese no es su papá. Entonces es un secreto que hay ahí. Y ese secreto, tarde que temprano, el inconsciente lo va a manifestar con malcriadez, con no sé, con actuaciones de ira, de coraje, de resentimiento, de una niña rebelde, todas esas cosas. Porque la niña va a estar hablando, va a estar diciendo, el inconsciente de la niña va a estar diciendo, ese no es mi papá. ¿Sí? Entonces, tarde que temprano,
cuando la niña tiene una edad suficiente como para saber todas esas cosas, es conveniente abrir el secreto, ¿sí? Muchas veces la madre dice, no, es que para protegerla, o sea, lo hice para protegerla, nunca se lo dije, ¿sí? Pero resulta que esa protección, en lugar de ser protección, ha sido un problemón, ¿sí? Porque esa criatura no tiene una identidad. Se va desarrollando en la vida con una cantidad de cosas porque ella no sabe ni quién es, no sabe cuáles son sus orígenes reales. Entonces, en la vida se le van a presentar muchas situaciones relacionadas con eso, porque le van a estar hablando, le van a estar diciendo, ¿ven? Y va a tener intensos dolores que no va a saber ni por qué, angustias, desesperación, ansiedades, depresiones, y no va a saber por qué. Entonces, cuando hay, como les digo, secretos familiares, tarde que temprano, es recomendable que se vean y que se abran. ¿Por qué? Porque si no, eso siempre va a estar saliendo, ¿no? Entonces les comentaba, ¿cómo se puede observar que existen esos secretos familiares? Porque hay algo que se repiten en esa misma fecha. En esa fecha se repite algo, ¿sí? Porque, ¿para qué? Porque eso pretende llamarnos la atención de algo, ¿sí? Un estilo de pareja, ¿sí? Siempre atraes el mismo tipo de persona. La gente dice, ay, es que todos los hombres son iguales, ¿no? Las mujeres dicen, todos los hombres son iguales. O los hombres dicen, todas las mujeres son iguales. No, es todos los hombres que atraigo a mi vida son iguales. Yo atraigo ese tipo de hombres a mi vida. ¿Por qué? Porque algo me quiere mostrar mi inconsciente en relación a eso para que yo lo sane. O ese tipo de mujeres. Atraigo ese tipo de mujeres porque algo mi inconsciente me está queriendo enseñar y mostrar. Y me lo muestra, y me lo muestra, y me lo muestra, y me lo pone, y me lo vuelve a poner. Entonces, se me van a presentar el mismo tipo de cosas, las mismas situaciones y todo. Por eso es importante que nosotros le prestemos atención a las fechas en que se nos presentan siempre. Por ejemplo, yo traía un tema que en diciembre siempre invertía en cosas que al final terminaba perdiendo, ¿sí? Siempre invertía, y justamente para diciembre, y justamente para las fechas de diciembre, y justamente, ¿no? Entre el finales de noviembre y todo diciembre, ¿no? Hasta que lo vi, lo tuve que ver, lo tuve que trabajar, lo tuve que sanar, ¿sí? Lo tuve que constelar y tuve que hacer muchos trabajos con relación a eso para sanar un tema que yo traía relacionado con esa fecha, ¿sí? Entonces, cuando nosotros vemos algo, le prestamos atención, nosotros lo podemos cambiar, lo podemos transformar, porque podemos hacer lo pertinente, lo que se amerita para eso. Pero si no lo vemos, ¿sí? Y no lo aceptamos, no vamos a poder cambiar eso. Como les decía, ¿por qué existen esos secretos familiares y para qué se ocultan las verdades en las familias? ¿Sí? Normalmente esos secretos están relacionados con hechos traumáticos y dolorosos que la persona pretende olvidarlo. La familia pretende olvidar, por ejemplo, abusos, violaciones, la muerte de alguien, se mató a alguien o alguien se suicidó, entonces ya no se habla de esa persona, se lo aísla, se lo excluye, ¿sí? Entonces, la familia es como si eso no existiera. Los abortos, por ejemplo, ¿sí? Es muy raro que alguien
diga que ha abortado, ¿sí? De hecho, por ejemplo, en las terapias yo, cuando les tomo todos los datos y hago la ficha clínica de la persona, yo les pregunto, ¿cuántos hijos has tenido, no? ¿Cuántos hijos? Y la persona dice 2. ¿Y abortos? Y se quedan así como que no, como sea, ¿no? Le digo, esos son hijos. Entonces uno no habla de eso y no los tiene como hijos. O sea, los abortos no se ven nunca como hijos y son hijos, ¿sí? Porque un alma llegó a tu vientre, ¿sí? Y empezó a formarse ese cuerpo físico ahí dentro de ti. Por eso muchas veces, o sea, fíjense, les he comentado eso, ¿no? Cuando las mujeres se ponen que la T de cobre, que los implantes vaginales y cosas así. O incluso inyecciones. Si esa mujer es fértil, ¿sí? Por lo general, cuando tiene relaciones sexuales y tiene relaciones sexuales durante el momento en donde es fértil, ese óvulo y ese espermatozoide se unieron, ¿sí? Y ustedes saben que se unen, el espermatozoide y el óvulo se pueden unir donde están las trompas, ¿sí? Y de ahí va y se va a implantar en la matriz, ¿sí? Pero resulta que porque hay alguna cosa ahí que no permite, o estas hormonas y todo eso que hacen que se venga el periodo y todo, lo expulsa, ¿sí? Pero ya hubo la unión de ese óvulo y ese espermatozoide, ¿sí? Entonces, hay gente que puede llegar a decir, no, pero ¿cómo? O sea, eso no es un bebé, todavía no es un bebé. Sí, pero ahí hubo la conexión y un alma se conectó con esa energía ahí para tener una vida. Entonces, si no la ves, ¿sí? Es un secreto familiar. Entonces, pues, o sea, se te olvidó que existió eso, ¿sí? Pero, por ejemplo, cuando hemos hecho constelaciones, se ve muchas veces que el inconsciente mira a algo, mira al piso, mira hacia un costado, mira y está mirando a ese bebé. Lo está mirando. ¿Por qué lo está mirando? Porque ha formado parte de la familia, pero no lo hemos visto, no lo hemos querido ver, no lo hemos querido mirar. Y eso trae una consecuencia, ¿sí? Porque es una energía de vida que no se le dio un lugar, no se le dio un espacio. Entonces imagínense, o sea, hay que darle un espacio a ese alma. Tiene un lugar dentro del sistema familiar y no lo hemos hecho nunca. Entonces, eso después se puede presentar más adelante en situaciones, en tus nietas, en tus hijas, ¿sí? Y dice, ay, ¿por qué será que le pasan todas estas cosas a mi hija? ¿Que le pasan todo? Porque no has mirado y no has colocado en su lugar a los seres que estuvieron antes de ellos. ¿Sí? En esos secretos familiares se esconden heridas profundas, muy profundas, ¿sí? Entonces muchas veces cuando las personas intentan hacer una vida negando el pasado, no hablan sobre ello, resulta que algo muy doloroso se les empieza a presentar. ¿Para qué? Para mostrarles. La persona no dice, no lo quieres ver, pero aquí estoy. No me quieres ver, pero aquí estoy. ¿Sí? Entonces, el secreto es una solución adaptativa, tanto de la familia como de una persona, para poder sobrellevar un hecho que resulta ser muy doloroso.
Entonces ese secreto va unido a una mezcla de sentimientos, de vergüenza, culpa, impotencia, dudas, por no saber qué hacer con ese secreto. ¿Sí? Les voy a contar una historia. Una vez me llegó una muchacha con una situación de que su madre estaba teniendo como estaba empezando como a desvariar, ¿sí? Se le iba el avión, estaba como entrando como en una especie de demencia, ¿sí? Y entonces ella me dijo que ella estaba muy preocupada, que necesitaba hacer algo. Entonces, bueno, hicimos una constelación. Resulta ser de que, fíjense lo complicado, ¿no? Se acababa de morir su mamá, se murió su madre física, cuando ella, después de que muere su madre, empieza a entrar en esta situación de desvariación mental, ¿sí? Entonces, cuando empezamos a ver todo el contexto de la situación que estaba pasando, resulta que su madre, el padre de su madre no era el señor que se había casado con ella. O sea, los abuelos, digamos así, el abuelo de esta muchacha que fue a la consulta, el abuelo real no era el señor que se había casado con ella, sino que era el cura del pueblo. ¿Sí? Entonces, cuando muere su mamá, a ella se le destapa este tema de la demencia, ¿sí? Porque el secreto entra en un estadio más profundo todavía, porque si no develaba el secreto la señora, ¿quién lo iba a develar? ¿No? Entonces, cuando se hizo la constelación y se liberó el secreto y se liberó esta situación, la señora, la mamá de esta muchacha, se le acomodó, se le acomodó el tema que traía de la desvariación, ¿no? Entonces uno dice, bueno, pero ¿qué onda? O sea, fíjense cómo el inconsciente hace todo un manejo de cosas, ¿sí? Pero cuando se destapa algo, se alinea y se acomoda, ¿no? Alguien levantó la mano porque escuché ping de los que están en el Meet. ¿Quién quiere preguntar? ¿Quién levantó la manita? Hola, hola. Chicas, chicos. ¿Alguien preguntó? ¿Me están escuchando los del Meet? Sí, sí. Ah. Por ejemplo, cuando hay Alzheimer, que es como una especie de locura. Es más que una locura. El Alzheimer es un tema de que la persona se quiere ir de este mundo, pero como no puede, no se puede suicidar, no toma la decisión del suicidio físico y se suicida mentalmente. Es una persona que ha perdido la voluntad por completo, porque tiene una vida horrible y siente que esa vida no tiene ningún tipo de sentido. Entonces lo que hace, no se quiere ir quizá por los hijos, pero sí por la vida que lleva. Entonces la que se va es su mente, ¿ves? Y la persona queda así, o sea, su mente se muere, pues. ¿Sí me explico? Sí. Fíjense que se dice que es como
es como diabetes tipo 3, le están diciendo ahora al Alzheimer, ¿no? Es un tema de dulzura en la vida, ¿sí? Un tema de dulzura intelectual, ¿ok? Entonces, muy fuerte, es un tema muy fuerte, ¿sí? Que no solamente es de la persona que lo está viviendo, sino que también es de los ancestros, ¿sí? O sea, es algo que ninguno de los ancestros pudo hacer, pudo decir, pudo escaparse de esa situación. Entonces llega alguien en la familia que toma eso y lo vive, ¿no? Lo ejecuta, digámoslo así. ¿Ok? Sí. Ajá. Entonces, bueno, ese es el punto. ¿Alguna otra pregunta, duda? No. Bueno, Bauti, no me preguntaste nada, me quedé esperando la pregunta, ¿eh? Bueno, ¿alguna otra duda, pregunta? Los de Facebook, TikTok. ¿Alguien que quiera preguntar algo más? Bueno, si no hay preguntas, seguimos, ¿ok? Muchas veces la persona no dice porque evita, como les decía, quiere evitar el sufrimiento y es al revés, ¿sí? Mientras más calles las cosas, más sufrimiento va a haber, porque se guarda ese secreto, no se abre y no se sana, porque el tema es verlo y ver por qué está ahí, ver para qué está en tu vida toda esa situación, ¿no? Entonces se quiere evitar el sufrimiento y al final se termina sufriendo más, porque yo les he puesto el ejemplo de que es como si barrieras y metieras la basura debajo de la alfombra. Y cada vez que vas a barrer, barres y metes la basura debajo de la alfombra. Va a llegar un momento que esa basura va a llenar, como pasa con, por ejemplo, con diferentes tipos de enfermedades que se hacen tumores, quistes, ¿sí? Miomas, fibrosis, todo ese tipo de cosas son sentimientos y emociones acumuladas que no se han sacado, que no se han dicho, y que bueno, pólipos y todo ese tipo de cosas, ¿sí? Son formaciones que hacen el mismo cuerpo. De hecho, hasta los granos que se hacen en alguna parte del cuerpo, ¿no? Todo eso nos está hablando de algo. Y fíjense que hay familias que tienden todos a guardar silencio, no dicen. El tema que dicen, las cosas se lavan en la casa y al final no se lavan nada. No se lavan un carajo porque nunca se habla de nada. La ropa sucia se lava en casa y resulta que nunca hablan del tema, ¿sí? Es que es para callar, ¿sí? Y entonces nunca se dice nada. Cuando alguien quiere hablar del tema, la persona se enoja, se para y se va y cosas así. Entonces nunca se habla y se evita siempre el tema. Y eso se va formando un nudo cada vez más grande, ¿no? ¿Dónde se sitúan esos secretos? Cada secreto que tenemos está en un estrato diferente, ¿sí? Entonces, si yo tengo ideas locas, secretas, las podemos identificar porque viene de mis bisabuelos, ¿sí? Hay muchas cosas que viven, por ejemplo, los adolescentes, cosas que uno dice, pero loquísimas, ¿no? Y dice, ¿de dónde saca todas esas cosas? Pues esos son pensamientos y cosas que reprimieron sus bisabuelos, ¿sí? Entonces, ¿dónde están? Hay que mirar a nuestros abuelos. Si nuestro hijo trae eso, hay que mirar a nuestros abuelos. ¿De dónde viene? Porque es del bisabuelo de ese niño o de esa niña, ¿sí?
Si es una persona que tiene, por ejemplo, depresiones muy fuertes, ¿sí? Depresiones muy fuertes, problemas de ansiedades muy fuertes y todo eso, está relacionado con emociones secretas. ¿Y de dónde viene? De los abuelos. ¿Qué emociones tuvieron? Por ejemplo, si yo tengo depresión o tengo ansiedad o tengo situaciones así, tengo que ver a mis abuelos. ¿Qué les pasó a ellos? ¿Qué vivieron ellos? Y que guardaron, que nunca dijeron, que nunca hablaron, ¿sí? Que nunca manifestaron, que hoy a mí se me está manifestando como una depresión, una tristeza, una situación. ¿Dónde está? ¿Sí? ¿De dónde viene? ¿Cuál es el origen? Para yo poderlo sanar. ¿Sí? Mis secretos sexuales creativos. ¿Sí? Cosas a lo mejor, ideas y cosas sexuales que yo me invento y que yo tengo y que yo manifiesto, son cosas que reprimieron mis padres. ¿Sí? Mis padres. Y secretos materiales o situaciones de pérdida de territorio, de cosas así, están relacionadas con los hermanos. Entonces, ¿qué cosas se han vivido entre los hermanos que a ti te mantienen en situaciones de, de lucha por territorio? ¿Sí? Cuando el secreto lo porta un miembro de la familia, lo vive como un cuerpo extraño y molesto, ¿sí? Su cuerpo lo vive como un tumor, algo que no puede tragar, ¿sí? Situaciones, se le atora algo y no puede pasarlo y todo eso. Son cuestiones que lo viene cargando porque un miembro de la familia no lo pudo liberar, ¿sí? Algo importante, que cuando los niños son chiquitos no hay que involucrarlos a ellos en los secretos y todo eso, porque es abusar de la infancia de un niño, ¿sí? Y por lo general suceden cosas así, porque los padres, por ejemplo, el tipo le puso los cuernos a la madre y la madre dice, no, que tu padre que me montó los cuernos y que me hizo y que no sé cuánto. Quiere sacar toda esa información con el niño cuando el niño todavía está chiquito para que él pueda manejar todas esas emociones. Entonces esos son abusos, ¿sí? Cuando se sacan este tipo de cosas con los niños, es hacerle abusos a esas criaturas. Entonces, ya cuando esté más grande sí se puede hablar de eso, pero antes, cuando el niño está chiquito, es recomendable que no se esté hablando de ese tipo de cosas. Hay muchas cosas que se dan con la comunicación no verbal, ¿sí? Hay veces que una persona en la forma de actuar te lo está diciendo sin decírtelo, ¿no? Y tarde que temprano la persona lo dice, o sea, si alguien te está mintiendo y todo eso, su cuerpo lo habla, su cuerpo lo dice, ¿no? Nada más que, como les digo, como no entendemos todas estas cosas, pues no entendemos lo que el cuerpo del otro está diciendo, ¿no? Freud decía, aquel cuyos labios callan, conversa con la punta de los dedos. Se traiciona hasta por los poros. Si nosotros supiéramos de lenguaje corporal, ¿sí? Nosotros pudiéramos saber alguien si nos está mintiendo, si nos está engañando, si nos está traicionando, todo ese tipo de cosas lo pudiéramos saber, pero como no estudiamos todas esas cosas ni nos damos cuenta, ¿sí? Pero la persona lo habla hasta por los pelos, ¿sí? Claudine Beck decía,
vale más saber una verdad, aun cuando sea difícil, vergonzosa o trágica, que ocultarla, porque aquello que se calla es subordinado o adivinado por los otros, y ese secreto se convierte en un traumatismo más grave a largo plazo. ¿Sí? Porque el trauma familiar es mucho más pesado, porque es como una bola de nieve, ¿sí? Que se va pasando de generación en generación, y eso va creciendo, va creciendo, va creciendo, va creciendo, ¿sí? Cuando revienta, revienta con todo. ¿Qué hacer cuando hay un secreto familiar? Es importante hablarlo, reconocerlo primero, ¿no? Hablarlo, ¿sí? Y procesar esas emociones y sanarlo, hacerle un duelo, ¿sí? El trabajo de duelo es muy importante, muy, muy importante. ¿Por qué? Porque cuando no se hace un trabajo de duelo, se guarda en el inconsciente toda esa información. Por ejemplo, muchas veces por no sentirse mala persona uno y decirle hasta de que se va a morir, ¿sí? No dice y se queda callado, ¿sí? O porque es una autoridad, porque es el padre, porque es la madre, porque es un abuelo, porque es lo que sea, y se queda callado y no se le hace todo un trabajo de duelo a eso. En el duelo se tiene que sacar todo ese coraje, ¿sí? Se tiene que limpiar toda esa porquería que carga la persona. Y después de limpiarse todo eso, se hace un trabajo de transformación, no de perdón, se los he comentado varias veces, no de perdón, el perdón no existe, y eso en algún momento lo vamos a hablar, porque el perdón sigue perpetuando la culpa y los resentimientos. Entonces, lo que hay que hacer es un trabajo de sacar el aprendizaje, ¿sí? Y tomar a ese mensajero, ¿sí? Tomarle el mensaje a ese mensajero, ¿sí? Para poderse liberar de esa situación y no seguirla repitiendo, ¿sí? Entonces, ya una vez que se hace eso, pues se libera, ¿no? Se libera ese secreto y se puede fortalecer los vínculos, por ejemplo, ¿no? Con la figura paterna o con la figura materna, ¿sí? Con los abuelos, con los bisabuelos. Hacer una conexión consciente, se vincula conscientemente con esos arquetipos, con la energía de esos arquetipos, y se sana eso, ¿no? Pero esto hay que hacerlo, hay que buscar ayuda. La mayoría de la gente quiere hacerlo muchas veces solos. Yo, por ejemplo, veo que, y de hecho yo también lo hago, subo cosas, ¿no? Oraciones, frases sanadoras, cosas cortitas, porque ahora la gente quiere todo rápido, ¿no? O sea, miran el TikTok y miran así todo rápido y quieren terapia rápida. Y realmente esas son cosas que a lo mejor son como una pasadita de algo, ¿no? O sea, es como que tienes hambre y te comes una feta de queso, ¿no? Medio te calma el hambre, pero eso no te hace gran cosa, ¿no? Entonces hay que buscar la sanación, hay que buscar terapias, hay que hacer talleres, hay que buscar todo esto que te dé la forma de encontrarte con todos esos secretos, con toda esa información de tu árbol, ponerte a investigar sobre tu árbol genealógico, hacerte consciente de tus propias raíces, porque si no te haces consciente,
de tus propias raíces, ¿cómo vas a salir adelante? ¿Sí? ¿Cómo vas a sanar eso, no? Y poder expresar tus emociones. Muchísima gente no dice lo que siente, no dice lo que piensa, no dice... ¿Por qué? Para sobrevivir te guardas, te quedas callado, no dices nada, porque, o sea, tienes que salir adelante, tienes que hacer como puedes, ¿sí? Pero eso no te va a ayudar a liberarte de todas esas cosas que vienes cargando. Buscar a un familiar con quien puedas platicarlo también, alguien, como les decía, esta chica que o sea, supo de que su abuelo había sido el cura, ¿no? Y entonces ella dice, híjole, o sea, pero no, ¿a quién le digo, no? O sea, pues busca a alguien de tu sistema familiar donde puedas platicar de eso, porque es parte de un secreto de la familia. ¿Sí me explico? Entonces, ver la forma de hacerlo, ¿no? Unirte a un grupo de apoyo o una comunidad con la que puedas compartir de todas estas cosas, porque eso te ayuda muchísimo a liberar cosas, ¿no? Trabaja con tus sentimientos, trabaja con tus emociones, empieza a sentirlo, ¿sí? Empieza a sentirte, porque muchas veces nosotros, para poder sobrevivir, hemos tratado de no sentir el dolor. Entonces buscamos no sentir. Pero eso tarde que temprano te revienta por cualquier otro lado porque el cuerpo te lo va a manifestar, ¿sí? Con una enfermedad. Entonces, permítete sentirlo y trabajarlo objetivamente para que no te afecte. ¿Sí? Lleva un diario si es posible, ¿sí? Y reconoce que estás haciendo lo mejor que puedes y deja de buscar culpables, ¿sí? Porque te recuerdo que el tema de la culpa, ¿sí? Es una creación nefasta, ¿sí? Que hicieron los controladores para tener esta humanidad como nos han tenido. Y asume que tú tienes la responsabilidad de que puedes cortar, ¿sí? Con todo eso. Y en el momento en que tú puedas y tú quieras y tú lo sientas, lo puedes hacer. ¿Sí? Trata de entender por qué se mantuvo ese secreto y por qué fue así. Hay que entender a nuestros ancestros por qué lo hicieron, para dejar el juicio de lado. Tienes que comprender que no hubo una intención de generar un conflicto, hubo la intención de querer como no hacer sufrir al otro, ¿sí? Y fue al revés. La persona que lo hizo o que guardó el secreto no lo hizo por maldad, no lo hizo por hacer daño, lo hizo justamente para evitar el dolor, ¿sí? Pero esto impactó completamente a la familia, ¿sí? Y considera que al hablar sobre este tema, sobre esto, libera, da paz y da una mayor sensación de bienestar a todo el clan familiar, no solamente a ti, sino a todo el clan familiar. ¿Ok?
Los secretos hay que airearlos. Chayito, tienes el micrófono abierto, ¿eh? Los secretos hay que airearlos si son del presente, ¿sí? De la manera más adecuada y en el momento más propicio. Y hacer actos de psicomagia, hacer trabajos para sanar las cosas que vengan del pasado, ¿sí? Si son secretos que se son de ahora, se pueden hablar. Pero si son secretos viejos, se tienen que hacer cosas más profundas porque yo les he comentado, se tiene que hacer un trabajo de psicomagia o una neurocirugía para que el inconsciente lo sienta como parte de la liberación de lo que está haciendo. Porque si tú le dices al inconsciente, no, está todo bien, o sea, no pasa nada, ya no pasa nada. Se lo dices así, el inconsciente dice, no, eso es mentira, ¿sí? Porque hay memorias que están en el cuerpo, ¿sí? Quedaron registradas en el cuerpo. Una herramienta que es muy útil de hacer es hacer un árbol genealógico con, por ejemplo, si tu abuelita sufrió mucho con tu abuelo, ¿sí? Que la golpeaba, la maltrataba y todo eso, poner a tu abuelita con tu abuelo, pero en una forma feliz, ¿sí? Como tratar de sanar, decir, ¿no? Esto fue así, fue de mucho dolor y todo, ¿sí? Pero yo no voy a seguir cargando lo que tú tenías. Esta carga de dolor no la voy a seguir cargando yo. Y sano esa relación en mí, ¿sí? Entonces pones la foto de tu abuela y de tu abuelo, pero sana, porque es en ti. No estás sanando al pasado solamente de ellos, porque tú eso no lo puedes modificar. Tu abuela lo vivió de esa manera, pero tú, a la abuela, al arquetipo de la abuela y del abuelo que están en ti, ¿sí? Sí los puedes modificar. Sí puedes colocar esa foto de ese abuelo y de esa abuela felices, ¿sí? Entonces, puedes hacer un árbol, ¿sí? Con imágenes, con fotos. Ahora con esto de la inteligencia artificial se pueden hacer muchas modificaciones de cosas, ¿no? Y pones imágenes pero vas haciendo un trabajo de sanación de cada una de esas cosas. Te vas haciendo consciente y lo vas liberando, lo vas sanando. Entrego este dolor que no es mío, no me corresponde. ¡Tum! Te lo doy, ¿sí? Y lo vas sanando, lo vas sanando. Entonces, con dibujos o con fotografías pegadas, ¿sí? A modo de collage, puedes hacer un árbol sano, ¿sí? Es un trabajo psicomágico que estás haciendo para ti, ¿sí? Y les agradecemos a ellos, los honramos, ¿sí? Y les decimos que la misión de ellos ya fue cumplida, que tú no te vas a hacer cargo de cumplir lo que ellos no cumplieron, porque ya en ti ya está sanado. Porque si no tomas tú ese pasado y lo haces tuyo, que es lo que hemos venido haciendo, ¿sí? Por amor cargamos las lealtades de dolor de nuestros ancestros. Entonces las repetimos y las repetimos. Y así nos quitamos todas esas lealtades inconscientes que hemos venido trayendo. Y esos secretos, ¿sí? Y esos dolores y esas situaciones las transformamos y las convertimos en nuestra vida en bendiciones. ¿Sí? ¿Cómo ven? Dicen que en todo árbol genealógico siempre
en algún momento aparece un héroe que es el que sana a todo el sistema o que sana todo el árbol, porque es el que se atreve a meterse a todas estas situaciones de dolor y las sana, las enfrenta y las sana, ¿sí? Y se dice que es el alma más fuerte que tiene el sistema familiar, ¿sí? El mismo sistema familiar eligió a ese ser para que hiciera ese trabajo, ¿sí? Entonces, tú lo puedes tomar y lo puedes hacer si quieres. Si no quieres también, no pasa nada, ¿sí? Pero la idea es que si tú quieres liberarte de todo esto, pues te toca tomar esa responsabilidad de seguir repitiendo las historias de dolor. Mínimo eso. ¿Sí me explico? ¿Cómo ven? Hasta aquí el tema de las lealtades y los secretos familiares. ¿Cómo ven? ¿Qué les parece? Muy bien. ¿Quién levantó la manita? Hola, Ale, buenas noches, soy Yuve, ¿cómo están todos? Hola, Yuve, muy bien, ¿y tú? Bien, gracias. Qué bueno. Ale, Dime. en el caso de que no tengamos fotos de los abuelos, Vas a poner el nombre, ¿sí? el nombre Vas a poner el nombre de ellos y vas a hacer un dibujito, por ejemplo, de tu abuela feliz, así, o sea, ¿no? O recortas de una revista, una viejita, ¿sí? O dos viejitos felices y los pones ahí y abajo le pones el nombre de tus abuelos, ¿ok? ok, Ajá. listo. Porque Sí. son representaciones simbólicas. El inconsciente necesita visualizar, acuérdense de eso. Para el inconsciente es muy importante la visualización. Entonces, puedes recortar de una revista o puedes hacer un dibujito, ¿sí? Lo que tú quieras, pero que el inconsciente lo visualice. ¿Sí? Ok, gracias. Sí, muchas gracias a ti. ¿Quién más? Buenas noches. Hola, Aarón, ¿cómo estás? Buenas noches. Yo que no conocía a mi abuela o a mis abuelas. No importa. No las conociste físicamente, pero las cargas puestas a tus abuelas. ¿Sí? Entonces, haz, como le digo a Juve, ¿sí? Pon el nombre de tus abuelas y las pones felices, acuérdate, las pones felices, libres. Busca, por ejemplo, si ellas fueron, no sé, en Argentina se dice mojigata. Mojigata es que, ay, no sé, eran, ¿no? Persignadas o cosas así. Búscate unas viejitas de esas que se visten todas así, como libres, pues, ¿sí? Que veas que bailan, que veas, ¿cómo? Locochonas, que veas que bailan, que son alegres y todo eso. Búscate unas viejitas así y las pones así y les pones el nombre de tus abuelas. ¿Sí? Felices, acuérdense, felices, pongan gente feliz. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo que nosotros buscamos es conectar con esa felicidad. ¿Sí? Ya basta, es lo que les he dicho en el taller de El arte de sanar la prosperidad y la abundancia. Ya no más dolor, sufrimiento, ya no más. Hasta aquí. ¿Sí? Ya no vamos a seguir repitiendo todo eso. Ya basta de repetir cosas, aprendizajes de dolor. ¿Por qué? ¿Por qué seguimos atrayendo eso en nuestra vida? Porque no le hemos sacado el aprendizaje a esa experiencia. Entonces, si ya todos ellos lo vivieron, ¿para qué nosotros lo vamos a seguir viviendo? Mejor tomemos el aprendizaje de eso, de ellos, y revaloricemos esas experiencias de ellos, las revalorizamos, les damos
así los honramos. ¿Sí me explico? Esa es la mejor forma de honrarlos a ellos, siendo felices nosotros. ¿O cómo creen ustedes que vamos a honrar a nuestros ancestros, a nuestros padres? ¿Cómo? Siendo felices, disfrutando de la vida, disfrutando de las cosas, liberando todas esas cosas negativas, ya no más. Pero si no le sacamos el aprendizaje, por eso lo repetimos. ¿Sí? Entonces, bueno, ¿algo más? ¿Alguna otra pregunta? De verdad los invito con todo mi corazón a que le prestemos atención a los detalles de las repeticiones en nuestra vida, para que las podamos transformar, ¿sí? Podamos transformar todo eso y no sigamos repitiendo el dolor, el sufrimiento, los padecimientos, las angustias, las depresiones, ya no más, ¿sí? Tenemos cosas maravillosas por las que vivir. Entonces, regalémonos esas bendiciones. ¿Ok? Bueno, mis queridos, no sé si hay dudas, preguntas. Si no hay, hasta aquí llegamos con el tema de hoy. Gracias infinitas por haberse conectado. Gracias de verdad a los que están en Facebook, a los que están en TikTok. Un abrazo grandísimo para todos. Recuerden, síganme en las redes sociales, por favor. Eso me ayuda a que otras personas puedan ver estos temas. Son temas totalmente gratis, libres, ¿sí? Y como les decía, o sea, hay mucha gente que a veces ven un TikTok cortito y ya con eso tienen, pero realmente este tipo de temas son muy profundos. Hay muchas cosas que tenemos que rascarle, investigar, indagar y todo. Y a veces estos temas, como les digo, son tan profundos que bueno, yo los hablo así de una manera como los voy realmente comprendiendo y viviendo y todo eso. Y yo creo que a muchas personas les hace falta entenderlos. Por eso los compartimos, por eso... si quieren, búsquenme en YouTube. Tengo un canal de YouTube que se llama Coacharte y Sanarte, Ale Rinkeisen. Y también está en Spotify tengo un podcast que se llama Coacharte y Sanarte, también Ale Rinkeisen. Y ahí pueden escuchar, están en audio. Si no los quieren ver en YouTube, o van manejando, o están trabajando, lo que sea, los pueden escuchar en Spotify. ¿Sí? Y son temas súper profundos. Ya las personas que me han escuchado y han visto estos temas, son temas muy profundos que vale la pena, de verdad, escucharlos. Vale la pena meterse a indagar, porque les sirve mucho para que puedan sanar cosas. Y si quieren alguna terapia conmigo, también búsquenme, contáctenme, con mucho gusto los atiendo. Yo atiendo solamente en las mañanas por ahora. Y bueno, y hay muchas cosas que cada uno de nosotros tiene, que viene cargando y que se ha cuestionado y se ha preguntado. Y sigan haciéndolo, por favor. Pregúntense, indaguen. Hola tía, gracias, te mando un beso grande, yo también. Qué bueno, tía, que te guste lo que estoy compartiendo. Entonces, estas cosas que estamos hablando y que estamos compartiendo realmente valen no la pena, porque acuérdense que ya no más penas, ¿sí?
vale el gozo, vale la intención que le pongamos, vale todo el esfuerzo que hagamos para mejorar, para ser felices, para estar cada día mejor, ¿sí? Entonces, espero que les haya servido, que les sirva lo que hemos compartido. Les mando un abrazo enorme, grande, grande, grande. Muchas bendiciones para todos. Buenas noches, Juve. Dice buenas noches para todos. Dios los bendiga. Gracias, gracias. Chau, chau a todos, a los de Facebook, a los de TikTok. Muchas gracias por haberse conectado. Y a los del Meet les mando un beso también, un abrazo grande y muy bonita noche. Igualmente. Gracias, gracias. Bye, bye.